Ya estamos en directo. Me acabo de dar cuenta de que Instagram tiene la posibilidad de poner fondos y por eso me he conectado un pelín más tarde. Pero bueno, ya para la próxima, aprovechando que tengo atrás el papel verde, buscaremos alguna cosita en condiciones. Ahí tengo un retrato maravilloso de Dorado de Reco, que es mi ilustradora de cabecera. Y ahora pues vamos a empezar directamente con el tema que nos ocupa. Formación docente. ¿Dónde podemos encontrar los maestros formación docente? En principio yo no quería dedicarle un directo porque pensaba que bueno, que con un artículo hablando un poquito sobre eso iba a ser suficiente. Lo que pasa es que cuando empecé a apuntar cosas y empecé a ver las distintas posibilidades que había, me di cuenta de que en realidad es un tema bastante interesante. Sin ir más lejos, hace no sé si meses o algún año, estuve viendo un vídeo de Jaime Altozano, especialista en música, referente a la formación, que de alguna manera me abrió un poco los ojos en referencia a qué consideramos formación y dónde se puede encontrar. Porque muchas veces parece que la única formación que vale es la que te da el título, pero en los tiempos en los que vivimos lo importante es saber sacar rendimiento de esa información, de esa formación que podemos recibir, independientemente de que luego te dé un título o no. Es verdad que necesitamos unos mínimos para poder trabajar. Por ejemplo, un ilustrador pues necesita unas mínimas bases, las que le permitan adquirir una cierta destreza, que eso se puede adquirir mediante una formación más o menos reglada, pero es cierto que llega un momento que la búsqueda del propio estilo hace que haya muchas otras formas de conseguirlo. Este vídeo viene a colación de que una de las seguidoras del canal, Carmen Rubio, me pidió que por favor hablara en concreto de cómo formarse en el área de inglés. Aunque no me voy a centrar solamente en el área de inglés, porque esto es válido para cualquier área, pero sí es verdad que en algunos aspectos sí me centraré en este área por ser también la que yo manejo con más soltura, ¿no? El inglés. Entonces, para entrar propiamente en materia, bueno, primero voy a decirle a Josema, que fue el que me introdujo en esto de los directos de Instagram, lo voy a saludar, le voy a dar las gracias porque parece que me estoy aficionando. Y ahora, después de este breve inciso, vamos al tema que nos ocupa, la formación. Tendríamos que hacernos una pregunta antes de empezar. ¿Para qué necesito esa formación? Me explico. ¿Esa formación la necesito para obtener algún tipo de puntos o algún tipo de título que me permita acceder a otro sitio? Si es así, estaríamos hablando de formación reglada. No necesito un título, lo único que necesito es aprender sobre algo en concreto, sería formación no reglada. En algunos casos coinciden, tienen un nexo, pero en otros casos no tiene por qué. Vamos a empezar por la formación reglada. Por supuesto, hablando de magisterio, lo primero es sacarse el título. Saludo a todos, que me pongo y al final no saludo a casi nadie. Saludo a los que estáis ahí. Evidentemente necesitamos el título de magisterio, como iba diciendo, con lo cual vamos a dar por supuesto que o lo tenemos ya o estamos en proceso de conseguirlo y que lo que necesitamos es formación para mejorar o para desarrollar con más facilidad nuestro desempeño docente, en el caso de que seamos maestros, o nuestro trabajo como ilustradores, en el caso de que lo seamos así, o cualquier otro tipo de actividad. Relacionado con el magisterio, sobre todo si ya estamos ejerciendo, tenemos, para empezar, cursos que proporcionan los centros del profesorado. En Andalucía se llaman CEP, creo que en Murcia CPR, y en cualquier otro sitio pues no sé cómo se denominarán, pero básicamente son centros que ofertan formación al profesorado. Bueno, en el mejor de los casos, partiendo de la base que tenemos un centro del profesorado cerca y es competente, no dan abasto. Hay muchas necesidades de formación y muchas veces, por ejemplo, ahora se ven sobrepasados por la demanda de temas relacionados con la suite de Google o con las nuevas tecnologías y dejan otros temas.
o en algunas ocasiones el centro de profesorado no está al completo de personal, o simplemente no sacan el curso que queremos. Sin embargo, están ahí. Hoy en día, por ejemplo, funciona muy bien con temas de Google Suite aquí en Andalucía, porque a raíz de la firma del convenio con Google y con Microsoft, pues hay ese tipo de cursos que están funcionando. Pero luego, por ejemplo, cursos de inglés, que es lo que me pedía Carmen, pues a lo mejor no ofertan. Y porque claro, cuando hablamos de cursos de inglés no estamos hablando solo de inglés, sino de aplicado a la clase. A lo mejor interactuar la gamificación con el inglés, tipos de actividades, etcétera. No obstante, ahí están los CEP y en muchos CEP puntuales, más ahora que se lleva mucho el tema online, podemos encontrar cursos. Luego también tenemos el INTEF, que tengo aquí apuntado lo que es, lo que significan las siglas, que es el Instituto Nacional de Tecnología Educativa y Formación del Profesorado. INTEF saca muchísimos cursos online relacionados con temas innovadores, aprendizaje basado en proyectos, nuevas tecnologías, programación educativa y en algunas ocasiones salen también cositas interesantes de inglés. ¿Vale? Entonces son cursos muy difíciles porque son muy completos, pero en realidad si hay alguno que se adecua a lo que estamos buscando merece mucho la pena. ¿Qué más? Tenemos que tener en cuenta, ya que estamos hablando de inglés, y aunque no lo estemos hablando porque esto es aplicable hoy en día a prácticamente cualquier profesión, del CEFER. ¿Qué es el CEFER? Es el Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas. Es lo que determina, hablando rápidamente, los famosos A1, A2, B1, B2, C1 y C2, que son los niveles competenciales de inglés. Hoy en día para estudiar en la universidad mínimo necesitas un B1. Y dado que estamos hablando de inglés, y ya sea como maestro de inglés o como tutor bilingüe, pues es interesante tener ese tipo también de formación. Para adquirir estos niveles de inglés podemos utilizar la escuela de idiomas, que tienen su parte presencial. Pero decíamos que además de la escuela de idiomas teníamos otras instituciones como pueden ser Cambridge o el Aptis o el Trinity, que son también titulaciones de inglés que nos habilitan con la categoría de A2, A1, B1, B2, etcétera, etcétera. Un saludo a todos los que andáis por ahí. En este caso en concreto, este tipo de formación incluye las dos partes que hablábamos al principio. Incluye la parte de titulación, es decir, porque necesitamos el título, pero también incluye la parte de formación, es decir, aprendemos algo mientras lo estamos haciendo. Luego encontraríamos otro nivel de formación que serían los cursos privados, tanto a nivel de internet como a nivel de academias locales o provinciales. Podemos encontrar que se ofertan cursos relacionados con nuestros intereses. Pues pueden ser de inglés, pueden ser de gamificación, pueden ser que hayan contratado a alguien especialista en algún sitio. Sería algo similar a los centros de profesorado, de formación del profesorado, pero a nivel privado. Como ya he dicho, los grados, que bueno, damos por supuesto que el de magisterio lo tenemos, podríamos hacer otro grado que no fuera de interés. Y luego están los máster. Los máster, al menos los máster públicos, que son los que yo conozco, de los cuales yo he hecho uno de ellos, pueden ser muy interesantes. Por ejemplo, voy a hablar en concreto del máster que yo hice hace unos años porque aprendí muchísimo. Ese máster es el Online Master in English Studies, OMIS, en el que se incluye una formación genérica de inglés. Cuando digo genérica de inglés, pues hablo de traducción, de lingüística, también de educación, pero luego tiene una especialización que en el caso de los maestros, por ejemplo la mía, yo la hice de idioma, o sea, sería como enseñanza del inglés como lengua extranjera, pero también aparecen temas de bilingüismo, etcétera, etcétera. Yo en ese máster he aprendido muchísimo, es completamente online, es público, con lo cual no es tan caro y se aprende muchísimo. Yo he sido tutor bilingüe, pero yo he aprendido muchísimo más haciendo este máster que trabajando, porque el tema del bilingüismo lo podemos tratar en otra ocasión. A nivel de colegio, pues no se está haciendo bien porque la ley es muy ambigua y cada colegio, incluso cada clase, hacen cosas diferentes. Sin embargo, en este máster se aprenden muchas cosas, como digo, a nivel de lingüística, a nivel de traducción, a nivel de creación de trabajos de investigación.
y también muchísimo a la hora de enseñanza del inglés, evaluación de materiales para enseñar en inglés, ya sean libros de texto u otros materiales. Se aprende mucho sobre bilingüismo y entonces es un máster que yo recomendaría mucho, sobre todo a los maestros que son de inglés o que quieran ser de inglés, porque a partir de su magisterio con este máster se aprende muchísimo. Sería el equivalente a la filología inglesa de antes, lo que pasa que en lugar de englobar las tres ramas del inglés, pues dependiendo de la especialización, sería o bien lingüista, o bien traductor, o bien para enseñar, para la enseñanza del inglés. Entonces, básicamente, de esta manera habríamos cubierto el expediente en cuanto a formación reglada, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, si ya te encuentras trabajando y la puntuación para traslado o los títulos para acceder a otras enseñanzas no te interesan tanto, sino que lo que realmente te interesa es la formación, pues en ese caso tenemos otras opciones. La primera y la más elemental es la investigación propia, ¿vale? Cuando nos encontramos en este sentido, la investigación propia, pues lo más inmediato es esto. Por ejemplo, 500 activities for the primary classroom. 500 actividades para la clase de primaria. Bueno, pues aquí es un libro de Macmillan que yo tengo porque me lo han ido recomendando, donde aparecen muchísimas actividades que, aunque quizá algunas de ellas ya sean obsoletas porque tienen algunos años, pero bueno, me pueden servir de referencia para implementarlas en clase. O por ejemplo que me lo acaba de prestar mi compañera Carmen, que es desarrollo y mejora de la inteligencia matemática en educación infantil, y en concreto trabaja el método ABN. Bueno, pues parece obvio que la investigación propia a través de recursos como puedan ser libros pueden ser interesantes. Además de libros, también podemos acceder a muchísimas investigaciones, muchísimos documentos, muchísimo material, como puedan ser trabajos fin de máster, trabajo fin de grado, revistas, artículos. Y para ello podemos buscar en internet. Yo, por ejemplo, estoy suscrito a una especie de repositorio de publicaciones que se llama Dialnet. Lo podéis encontrar en internet, Dialnet, tecláis Dialnet, son los primeros que salen. Y ahí yo me he suscrito a los temas que me interesan. En mi caso la mayoría son de inglés. Pero vamos, lo hay de muchísimas investigaciones. Y entonces cada X tiempo me van mandando un boletín con las cosas nuevas, y además yo puedo entrar ahí y buscar independientemente lo que necesite. Por ejemplo, necesito juegos numéricos para practicar en la clase de inglés. Juegos, números, y me saldrá investigaciones, revistas, artículos que están relacionados directa o indirectamente con la búsqueda que yo he indexado, ¿no? Entonces es muy interesante porque aparecen mucha información que pueden servirme tanto a nivel teórico como a nivel de implementación, porque muchos de los trabajos de investigación están basados en prácticas reales que suceden en colegios, ¿no? Entonces, ese tipo de canal también es muy interesante. ¿Qué más? Pues mira, Google Académico, o también en inglés Google Scholar. Ahí aparecen perfiles de gente que ha publicado cosas, tanto a nivel literario como a nivel de investigación, y también aparece un listado de los documentos que ha publicado. Pues en el momento en que entramos ahí y también hacemos búsquedas relacionadas con lo que nosotros tengamos que mirar, o lo que nos interese nos interese en ese momento, pues también podemos encontrar bastante información. Vamos acercándonos a lo que a mí más me gusta y lo que en este momento creo que mejor nos puede servir a los que ya estamos en activo. Perfiles de redes sociales. O sea, del mismo modo que yo, desde mi humilde morada, estoy hablando aquí sobre formación, hay otros perfiles, y muchos de ellos con muchos años a su espalda de trabajo, de formación y de compartición de material, donde podréis encontrar prácticamente de todo. En mi propia página web tengo públicos varios de los proyectos que he utilizado en el cole con todo su material. Tenéis gente como Roberto Alhambra. Roberto Alhambra es un maestro, que además de maestro es jugador de rol y escritor, que tiene muchísima experiencia en gamificación. Tenemos a Manu Sánchez Montero, que muchos de vosotros ya lo conoceréis, que también es experto en juegos y que tiene desde juegos físicos que se pueden comprar y que se pueden
y que se pueden trabajar en clase, a haber compartido muchísimas experiencias. Tenemos también el perfil Flip Classroom, que es de Miguel Ángel Azorín, que además de compartir sus experiencias, también comparte muchas de las aplicaciones y de los ejercicios que él normalmente practica en clase. Y tenemos mi referente a nivel educativo, que es nuestra clase de primaria, de Berta, que tiene muchísimo material desde hace muchísimo tiempo. Hoy precisamente veía un vídeo que ella compartía acerca de un juego de matemáticas que lleva utilizando, fijaos, ya desde hace más de 10 años, y que constantemente está compartiendo material que va desde cómo se utiliza en clase, cómo lo hace ella, hasta incluso consejos para opositores. En este sentido, los perfiles en redes sociales nos pueden ayudar muchísimo. Se me ocurre, por ejemplo, también Orientación Andújar. Orientación Andújar, muchos de vosotros lo conoceréis, está en el mundo de la educación, sube muchísimas cosas que pueden sernos muy útiles. Y la red está llena de gente que trabaja súper bien. Y llegamos al último recurso de formación. Podrá haber más, obviamente, pero de esta charla, al último recurso de formación, que para mí es el más importante y el que menos se utiliza. Y no es otro que aprender de nuestros propios compañeros. Para mí, una de las carencias básicas que tiene, hay muchas, pero una de las carencias básicas que tiene el sistema de formación del profesorado en Andalucía, por lo menos, imagino que en España, es que muchas veces los profesores somos una isla. Hay excepciones, pero somos una isla. Y muchas veces estamos buscando formación y resulta que el compañero de al lado está trabajando de lujo. Y muchas veces ni lo sabemos. Para mí sería muy interesante que cada uno de nosotros pudiéramos entrar en clase de nuestro compañero y aprender de cómo trabaja. Del mismo modo que otro compañero entre en mi clase y aprenda cómo trabajo yo. Eso tiene dos cosas muy interesantes. Fran, privacidad docente. Sí, ¿no? Que uno se mete en su aula y hace lo que quiere, ¿no? Bueno, pues yo de ti, Fran, he aprendido muchísimo. Acuérdate de las charlas que teníamos de pizarra digital y de cómo enfocábamos las clases y cómo os veíamos. Es verdad que no era dentro de la clase, que era en el recreo, pero yo he aprendido mucho con Fran. He aprendido mucho con Berta hablando en el recreo, aprendo ahora mucho con Miguel, porque en el recreo hablamos mucho de cómo hacer esto, de cómo hacer lo otro. He aprendido mucho de Liana, he aprendido mucho de muchísima gente, porque la charla y la experiencia enriquecen muchísimo. Y además, si tú tienes un compañero que está en tu clase, te vas a esforzar muchísimo en hacerlo lo mejor que puedas, porque además te va a molar que a tu compañero le mole lo que tú haces. Y si luego tú vas a clase de tu compañero y sucede lo mismo, ¿qué es lo que pasa? Pues que estamos aprendiendo todos y encima nos estamos enriqueciendo no solo nosotros, sino los estudiantes. Entonces, como colofón, como veis hay muchísimas formas de formarse, valga la redundancia. Muchas de ellas pasan desapercibidas, otras no nos son accesibles, no todo el mundo puede hacer un máster. Pero lo que sí queda muy claro es que las dos últimas que he nombrado, es decir, perfiles en redes sociales e interacción con otros compañeros, quien esté trabajando y quien no esté trabajando, interacción con otros perfiles o con otras redes sociales o con otros maestros, yo creo que es la mejor forma de formarse, porque el trabajo en equipo siempre enriquece. Y por supuesto está siempre abierto a sugerencias, a posibles críticas, siempre desde el cariño, como se suele decir, para que nuestro conocimiento y nuestro trabajo docente lo que haga sea mejorar siempre. Y no tengo nada más que decir. Si alguno de vosotros, de los que estáis ahí, o en algún momento dado cuando veáis el vídeo, se os ocurre alguna pregunta o queráis que responda alguna cosa en concreta, pues ya sabéis que podéis hacerlo en comentarios. Hoy hemos tenido el problema técnico, que hemos tenido que el vídeo sea grabado en dos partes. Bueno, ahí quedarán guardados en el reel. Y seguramente luego haga un montaje y lo suba en el vídeo de YouTube. Y por supuesto, si alguno de vosotros también quiere que toquemos algún tema en concreto para próximos directos, pues si está en mi mano hacerlo, lo haré. Si veo que no me defiendo muy bien,
Intentaré investigar y hacer las cosas porque así también aprendo yo. Y nada, lo dejamos por hoy. Un saludo a todos y muchas gracias por estar ahí. Hasta luego.